Atrévete y explora, la revista empresarial y turística. Por lo tanto, si piensan que la paz, o dicen que la paz no debe ser puesta en riesgo bajo ninguna circunstancia, de igual manera, la estabilidad económica y social. No nos cansamos de repetir de que los nicaragüenses sabemos que los conflictos sociales que nos han llevado a confrontaciones, a crisis políticas y sociales, y una evaluación de los diferentes aspectos de lo que es la situación del país. Pasa por la seguridad ciudadana, pasa por la construcción de democracia, pasa por las expectativas que tienen los nicaragüenses y la aprobación o desaprobación de la gestión del gobierno. Ese es el propósito de la encuesta. En general, vemos que los números son bastante positivos. La aprobación del gobierno, en este caso, el gobierno que se entrega en el 85, nuevamente, es la más alta que ha tenido y la más alta que ha habido. Que en Nicaragua se respira paz. Es decir, en el tanto la paz no está siendo puesta en riesgo y se está protegiendo la paz y la estabilidad, entonces esto redunda en que el ambiente sea de paz y que se respire paz y definitivamente que se observa en estas fechas en que nos pasa. Y esto tiene sentido porque para los nicaragüenses la democracia es paz. Para la democracia, vivir en paz, tener progreso y vivir en libertad es democracia, 60.5%. No tiene sentido hablar de democracia ahí donde hay conflictos que ponen en riesgo la estabilidad de un país. No tiene sentido hablar de democracia allí donde hay inequidad y donde hay desigualdades sociales y económicas. Por lo tanto, la mayoría de los nicaragüenses, 6 de cada 10, tienen clarísimo de que lo importante de la democracia es que haya paz. El 10.6% expresa que para la democracia debe de contribuir a que las personas digan abiertamente, con libertad, lo que piensen. El 8.5%, que todos debemos de ser iguales ante la ley, no desigualdades, no discriminación. El 7.6%, que debemos de elegir libremente a las autoridades que rigen el gobierno o la gestión gubernamental del país. El 5.6%, que debe haber estabilidad, y el 5.4%, que se deben de respetar los derechos humanos. Es evidente que el respeto a los derechos humanos, la estabilidad, la elección libre, pues pasa por un ambiente de paz en un país y de libertad. Y esa es la esencia de la democracia para los nicaragüenses. La democracia liberal establece que es democracia la elección como primer factor determinante para decir hay democracia en el país. Para los nicaragüenses, el 58.6%, casi 6 de cada 10, en democracia lo más importante es que el pueblo tenga oportunidades reales de mejorar sus condiciones, su calidad de vida. Y hay un 35.3% que sí piensa que es que existan elecciones y se cambie el gobierno periódicamente. Hay un 6% casi que no está seguro de ello. En democracia, por lo tanto, que debe de ser paz, garantizar la paz, los conflictos deben resolverse mediante el diálogo. 9 de cada 10 así lo afirman. Podemos ver la curva de tendencia en los últimos 7, 8 años que anda en esa banda de entre 85 y 90 y tanto %. Diálogo y más diálogo para resolver problemas en el país. Todos los ciudadanos tienen derechos, pero también tienen deberes. Los derechos están condicionados para ejercer
ejercer derechos hay que cumplir con deberes. Entonces, para los nicaragüenses, todos los ciudadanos debemos tener derecho a manifestarnos públicamente siempre y cuando no incitemos a la violencia. Tenemos el derecho de manifestarnos, pero tenemos el deber de no incitar violencia, ni el caos, ni la destrucción. El 96.6% del orden constitucional debe ser respetado. El 96.5% es el ciudadano haciendo uso de su voto quien decide, haciendo uso de su voto, decide quién gobierna y cuándo gobierna el país. El 96.2%, los golpes de Estado y la violencia que estos generan no son aceptables. 96%, la libertad de expresión debe ser garantizada siempre y cuando se respete la dignidad de las personas. El 96.9% es un derecho y un deber elegir y ser electos. 97.6%, nadie puede, sin asumir responsabilidades y consecuencias, violentar el derecho de otras personas. Entonces, el índice que se construye a partir de todos estos indicadores de deberes y derechos es el 96.7, casi unánime. El índice 89.3, 9 de cada 10 considera que en Nicaragua se respetan los derechos fundamentales de la ciudadanía, entre otros y principalmente el derecho de los ciudadanos a la propiedad, 92.6, el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional y hacia y desde el extranjero, 90.8, el deber y el derecho ciudadano a elegir mediante voto a las autoridades del país, 90.3, la libertad de religión, 90.3, la libertad de empresa, 90.3, los derechos humanos de la población, 90.2, se respeta el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente, 89.5, la libertad de expresión de los medios de comunicación, 82. A propósito, creo que es pertinente el comentario de que recientemente una lista que circuló en el exterior y que tiene como origen el Departamento de Estado de los Estados Unidos pone a Nicaragua en una lista de países que irrespetan la libertad de religión. Sin embargo, desde la perspectiva de los nicaragüenses, 90.3%, 9 de cada 10 dicen que se respeta la libertad de religión. El sistema democrático nicaragüense ofrece condiciones para que todos nos sintamos con iguales derechos al resto de los ciudadanos, sin discriminación, sin acepción, 90.8, que seamos tratados por igual sin privilegios ni discriminaciones, 91.1, con iguales obligaciones al resto de ciudadanos, 98, y con iguales oportunidades al resto, 93. O sea que desde la perspectiva de los nicaragüenses entrevistados, tenemos oportunidad, todos las mismas oportunidades para salir adelante, pero también tenemos igualdad de condiciones para cumplir obligaciones. Por lo tanto, este país ofrece condiciones también para que las personas piensen, digan o hagan lo que consideren en el marco del respeto, 89.8. El respeto es la principal condicionante que debe de considerarse en democracia, como es el caso de Nicaragua. El 83.9 entonces manifiesta satisfacción con la democracia que funciona en Nicaragua, con su democracia nicaragüense. Y para reafirmar lo que hemos venido diciendo, podemos ver esta curva de tendencia de los últimos 23 años, desde el 2010 al cierre del 2023. La única caída que tuvo la satisfacción con la democracia se da en el paso del 2017 al 2018, cuando se dan los acontecimientos de abril. Hay una caída del 76 al 34, un poco más del doble. Cae la satisfacción con la democracia. ¿Por qué? Porque se puso en riesgo la paz, porque se puso en riesgo la inestabilidad, porque se puso en riesgo la economía del país, el empleo, etc.
hacer. Y a partir de que eso se ha superado y se ha venido superando, entonces la población ha venido recuperando esa satisfacción también con la democracia y hoy estamos con 83.9. Hablando un poco de ideología, el 56.3% de los entrevistados se autoidentifica, se autocalifica como izquierda, de ideología de izquierda, a como le entiendan, sin ninguna explicación que damos nosotros. El 39.6% es indiferente a izquierdas y a derechas, y solamente el 4% se confiesa de derecha. Luego, la percepción que tienen los nicaragüenses acerca del efecto positivo de algunos factores, por ejemplo, el libre mercado. El 95.2% de los entrevistados considera que el libre mercado tiene un efecto positivo muy fuerte en la economía del país. El 95.2% también reconoce que la micro y pequeña empresa es un sustento determinante para que la economía camine y sea positiva, pero también el 90.2% lo ve así en la gran empresa, es decir, los nicaragüenses no discriminan que sea pequeña o que sea grande. Todo lo que sea empresa, emprendimiento, es necesario, es importante, porque eso implica generación de empleo. Y la población aquí y donde sea, lo que busca es tener oportunidades de trabajo, oportunidades de empleo. El famoso sueño americano que habla del principal factor que sale en las encuestas, ahí donde se hace, y las propias nuestras en Latinoamérica nos dicen que lo que busca la gente en Estados Unidos es empleo. Ese es el sueño, lo demás no es una aspiración para ellos. El 81.1% dice que el socialismo como formación económica y social tiene efectos positivos en la economía. Y por el contrario, el 64.7% dice lo mismo del capitalismo. Por supuesto, aquí hay un traslape de más o menos un 20% o un poco más de gente que piensa que ambos sistemas. Lo importante es cómo se manejan los sistemas financieros. Desde la perspectiva de los nicaragüenses, en el socialismo, 67.7% dice que toda la población tiene oportunidad de satisfacer necesidades básicas, tales como alimentación, servicios de salud gratuitos, educación gratuita, acceso a la vivienda. El 38.2% dice que esto se obtiene en el capitalismo. Las libertades individuales están garantizadas en el socialismo, el 68.4%, en el capitalismo, el 38.7%. Toda la población tiene igualdad de oportunidades para contar con condiciones de calidad de vida. El 68.8% dice que las tiene en el socialismo, el 38.8% en el capitalismo. Es decir, que de acuerdo a lo que vemos en los números hablan 6 de cada 10, o sea, la relación es 6-4, 6 de cada 10 tienden a inclinarse hacia una formación económica socialista, en donde haya libertad, libre mercado, en donde haya empresas privadas, pequeñas, medianas, grandes, ¿verdad? Considera que es ahí, por ahí la cosa, casi llegando a 7 de cada 10, mientras que en el capitalismo es el 38.8, 4 de cada 10. La predisposición política al cierre del año 2023, el 81.4%, es el índice de predisposición política hacia el FSLN. Por el contrario, el 14.8% la manifiesta hacia grupos de oposición, estén o no estén en el país. Esto se construye a partir de 3 variables: la esperanza que le genera, en este caso el FSLN, o la oposición haciendo gobierno, 81-14, la tranquilidad que le genera, 81-6-14-6, y la seguridad que le produce, 81-4-15%. Y este es un poco el tema de la seguridad ciudadana. En esta encuesta el 7.9
100 dice que ha sido víctima en los últimos 6 meses de la delincuencia, ya sea él o alguien de su entorno. Entonces 7.9, o sea, en la de septiembre, en la del tercer trimestre estaba en 14.8, ahora bajó a 7.9 el índice de victimización en Nicaragua. La situación de la seguridad ciudadana, el 79.5, casi 8 de cada 10 dice que hay más seguridad hoy que hace 5 años. Bajó un poco, eso, estábamos en 85.2, pareciera un poco contradictorio por lo que hay menos. El índice de victimización también bajó, pero bueno, es bien alto, 8 de cada 10. En lo referido a el organismo policial, que es el garante de la seguridad ciudadana, casi 9 de cada 10 consideran que es un organismo muy profesional. Y ahí se ha mantenido esa curva desde del 2022, han andado ahí buscando el 9 de cada 10. Y la calificación al trabajo realizado por la Policía Nacional, 79.3, lo ve positivo. 8 de cada 10 nicaragüenses ven positivo el trabajo de la Policía Nacional en este país. Ahora, yendo un poco a lo que es el progreso de Nicaragua con respecto al inicio de este siglo, el año 2000, hoy por hoy, así es, en retrospectiva, los nicaragüenses, 9 de cada 10 consideran que el país que están viendo hoy es mejor, ha progresado con respecto al que había o le han hablado en el año 2000, al inicio del siglo. Solamente un 2.2 piensan que Nicaragua ha retrocedido en estos 23 años. Ahí vemos la curva de tendencia, la verde, solamente cae en el 2018. Todo esto, cuando tengan en sus manos, o ya la tienen en esta presentación, pueden revisar y ahí se reafirma, los números reafirman que la inestabilidad y la pérdida de la paz desestabilizan. El 87.7% ven los próximos 5 años de Nicaragua, ven a un país en estabilidad, en seguridad y en progreso económico. Eso tiene que ver y está alimentado, por supuesto, con todos los proyectos que se están haciendo, los que se ven y los que se están anunciando que se van a realizar en este país. La situación económica. Aquí les presentamos un gráfico en donde vemos tanto la familiar como la situación económica del país. La parte de abajo es la situación económica del país. Eso es una perspectiva que tiene que ver con, o una percepción que tiene que ver con lo que se dice. Por el contrario, la situación de la familia es por mi vivencia, lo que yo estoy viviendo. Y vemos que la curva más o menos tiene las mismas tendencias, varía en números posiblemente, pero las tendencias son más o menos parecidas, ¿verdad? Ahí vemos cómo del 2017 al 18 la economía del país pasa de 39.2 a 4.3, mientras la familiar 57.7, que decía que estaba mejor, pasó a 14.1 en el 2018. Y luego ambas han empezado a tener una tendencia ascendente hasta llegar al cierre del 2023 en 66%. Está viendo la economía del país, su percepción por lo que ve, por lo que oye de la economía del país es positiva, 66%, y su vivencia, lo que está viviendo, experimentando en la familia, 66.9%. Para los próximos 6 meses, la expectativa que hay desde el punto familiar es de que mejore la economía familiar, 75.4, que mejore la economía del país, 77.8. Esto es importante porque lo que quiere decir es que hay una actitud positiva de la población con respecto a la economía, y la economía es la base, definitivamente, de que el país esté bien o vaya por mal camino. Ahora,
La unidad nacional para derrotar la pobreza, 95.9% de los entrevistados consideran que todos los nicaragüenses, con independencia de cuáles sean las clases, los niveles socioeconómicos, de religiones, de política, de lo que sea, todos debemos de estar en función de erradicar o de trabajar para derrotar la pobreza en Nicaragua. 95.9%. Esa tendencia, esta variable la estamos midiendo desde julio del 2021 y ha venido ahí manteniéndose. Hay un acuerdo social de la mayoría de que debe de trabajarse en función de resolver la pobreza para seguir avanzando. El gobierno del presidente Daniel Ortega trabaja por los intereses de la población en general, 87.6%. O sea, hay equidad social, hay equidad económica. El trabajo que hace el gobierno es en función de todos, no solo de algunos grupos o segmentos o clases sociales. Y un ejemplo es el tema de los subsidios. En Nicaragua se aplican los subsidios para contribuir a la economía familiar. Sin embargo, los subsidios son para todos. El agua potable, 89.5%, considera que le beneficia ese subsidio. El transporte urbano colectivo, 89.4%, dice que le beneficia el subsidio del transporte urbano colectivo. El transporte urbano, todos sabemos, está en 2.50 en este país, que viene siendo, no sé, pero son centavitos que valen. Ya hay países en Centroamérica que andan arriba de $1 en el transporte público colectivo. La energía eléctrica, 86.6%, dice que le beneficia. El gas propano, 82.9%, dice que le beneficia. El combustible, 78.4%. Aquí cualquier persona llega a una gasolinera, o sea, no hay extracción, no hay discriminación. Luego, el estilo de gobierno del presidente Daniel Ortega, el 83.2% dice que este gobierno de este presidente Ortega es el estilo, es un gobernante democrático apegado a las leyes del país. Y vemos la caída del 2018 de 70.2 en el 17 a 41.9 y después empieza a subir. Ese 41.9 es importante porque es la base dura que tiene el FSLN y ha tenido el FSLN durante mucho tiempo, y podemos observarla en el 2007, 41.2, que es la gente que votó por el FSLN en aquel momento del 2006, en noviembre del 2006. Y hoy pues tengo 83, decía. El presidente Ortega busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses, 84.3%, así lo considera, que está buscando la unidad y la reconciliación. Solo hay un 8.3% que dice que nos lleva hacia la desunión y hacia el conflicto. El rumbo por el que conduce el país, el gobierno del presidente Ortega, 82.2% dice que nos lleva por la dirección correcta de este gobierno. Hay un 5.9% que dice que vamos por la dirección equivocada. Y ahí podemos observar la tendencia y siempre haciendo énfasis y reiterando la caída del 17 al 18 para reafirmar que la paz no debe de ser bajo ninguna circunstancia puesta en riesgo. El índice de satisfacción con los principales servicios públicos que el gobierno presta a la ciudadanía, 86.5%. O sea, es un índice que tiende a ser muy bueno. Y los mejores servicios públicos, los servicios públicos que tienen mejor calificación, es el servicio de transporte interurbano, 94.1, la construcción y mantenimiento de carreteras, 93.5, el servicio de educación pública, 92, la salud pública, 89.6, la energía eléctrica domiciliaria, 88.6, y así viene la seguridad pública, 88.1, el agua potable, 87. Incluso ya hoy la oportunidad de trabajo ya pasó, ya trascendió los 70 puntos, eso viene desde aproximadamente 30% hace como 8 años. No tenemos aquí la tendencia, pero más o menos por allá. La calificación a la capacidad
capacidad de gestión del gobierno 85.6, es una calificación que tiende a muy buena, porque según la población, el conocimiento que tiene el gobierno de los problemas que suceden en el país, los problemas, las necesidades de la población es 87.5. La resolución oportuna de esos problemas 84.9. La capacidad del gobierno para resolver los problemas del país 84.8. La comunicación con la ciudadanía 85.5. La confianza que generan en la población 85.2. Con esas variables de la capacidad de gestión, la satisfacción, además con el rumbo que lleva el país y con la calificación a la gestión de gobierno que vamos a ver más adelantito, se construye la licencia ciudadana. La licencia ciudadana es un permiso como informal que le otorga a la ciudadanía, en este caso al gobierno. El 65.2 se ubica en la categoría de apropiación. Apropiación es que siente como propio el tema de lo que se está haciendo en el gobierno. Y por lo tanto también la confianza en el gobierno es el 65.2, el 28.2 aprueba lo que hace el gobierno y la confiabilidad entonces es de 93.4, es decir, apropiado más aprobado, 93.4. La legitimidad es 97.3. Por lo tanto, el rechazo, por lo que podríamos decir por defecto y legitimidad del gobierno es 2.7%, un índice en extremo bajo. Por lo tanto, la esperanza que genera este gobierno en la población es de 90.8. Nicaragua avanza en el tema de las relaciones China-Nicaragua y el primer tema que le queremos presentar en esta encuesta son los resultados sobre las expectativas que tienen los nicaragüenses con este acontecimiento. El 84.5% de los encuestados afirman que estas relaciones les están generando muchas expectativas. De la misma manera, entre 8 de cada 10 encuestados están con muchas expectativas sobre los proyectos que recientemente se han anunciado por el gobierno en cuanto a construcción de la carretera costanera litoral, construcción de nuevas viviendas sociales y la construcción o mejoramiento de ampliación y flota de bus. El 85.8% de los encuestados siente mucha expectativa en estos temas que generarían desarrollo del país, lo que al final terminaría en el 88.6% de los nicaragüenses encuestados están afirmando que esto genera oportunidades históricas para el beneficio del país, así como oportunidades tanto en las relaciones comerciales, culturales y diplomáticas que pueden existir a partir de este tratado que se acaba de firmar, que se firmó y entró en vigencia en este año 2024. Buenos días, siempre en el mismo marco de las relaciones que está estableciendo Nicaragua, nosotros también evaluamos desde hace varios años el tema del canal interoceánico. Ahí podemos ver que el 86.1% de los entrevistados en esta medición expresan de que el canal interoceánico representa beneficios para el país, así como el resto de los proyectos que se están realizando. Y podemos ver también que el 84.8% de los entrevistados dicen de que apoyan de que este canal sea realizado porque traería muchos beneficios para los nicaragüenses en el tema del empleo, el tema del comercio, etc. Esto viene ligado a todos estos proyectos que veníamos hablando con la satisfacción de vivir en Nicaragua. Los entrevistados tenemos un 96.1% que dice que está satisfecho de vivir en Nicaragua y que la satisfacción en general con su vida personal es de un 97.1%. Eso nos puede dar a nosotros una idea de que las personas que entrevistamos se encuentran bien, se encuentran tranquilas en el país y están siendo beneficiadas por los diferentes proyectos que se han venido desarrollando. Ya cuando llevamos este tema a lo que es las familias nicaragüenses y la evaluación que tienen del 2023 y cuáles son sus expectativas para este nuevo año 2024, podemos ver que el 76.2% dice de que el 2023 fue un buen año, o sea que tuvieron una buena situación. En relación al año 2022, las condiciones de vida de su familia, un 75% dice que mejoraron
y las expectativas que tiene para el año 2024 en un 88.9% desde que son altas de que este año va a ser mejor que el año pasado. Esto puede venir relacionado a todo el tema de los proyectos y progresos que los nicaragüenses están viendo hoy en día en el país, y eso le genera como mayor expectativa y tranquilidad de que este año les va a ir mejor que el año pasado. Porque de año a año 1.5, 1.2, pero en este momento encontramos un lapso de 15 puntos solamente a la expectativa para este año 2024. Y eso es importante porque está sustentado en esta relación con China. Relación de proyectos concretos, inversión concreta, no son cuestiones al aire, y los 4 proyectos los mencionaron en la parte de acá ahorita. Pero es interesante que los 4 proyectos son proyectos democráticos. Me explico, uno, ferrocarril agarra una cantidad de segmentos de población. En el caso de las carreteras, igualmente agarra un segmento de la población, la costanera, y en el caso de la vivienda. 3 de ellas tienen que ver con transporte. 3 de ellas. Y en ellos son los cruces que la población lo siente y lo vive y está con ellos. Y esto da como consecuencia derechos. Derecho a la movilidad, derecho al comercio, derecho a la economía, derecho al desarrollo, derecho a la educación, porque agarrar el transporte que va a través de él, y eso implica una trascendencia en esta parte. Importante otro detalle, estos proyectos que se están ejecutando, que ya una parte va adelante, es la antesala de una aceptación de la población a la posibilidad de un canal. Que dicen, oye, si este proyecto va adelante, si esto está bien, pues queremos ver adelante qué más se puede hacer sobre esta parte de acá. Y es importante repasar eso. Ahora, esto está urgente. ¿Por qué razón? Porque si el proyecto va adelante, que lleva al frente, si el proyecto está resultando, pues esperemos mayores ataques. Y el ataque va a vulnerar estos proyectos, a vulnerar este desarrollo social que está resultando, y como está resultando, esperemos de Estados Unidos política la jugada en todas las direcciones para que esto no camine. Y si se logra, es que estamos avanzando.